Muy bien, el siguiente ejercicio dice, en la figura E5.10, el peso W es de 60.0 newtons. Calcule la tensión en la cuerda inclinada. Determina la magnitud de las fuerzas horizontales F1 y F2 que deben aplicarse para mantener el sistema en la posición indicada. Fíjense que ya nos dan una pequeña figura, un pequeño diagrama. Entonces sobre esta figura voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre. Siempre es bueno practicar y hacer nuestros propios diagramas, pero por cuestiones de tiempo voy a hacerlo sobre la figura que ya nos dan. Fíjense que nosotros podemos concentrarnos en dos puntos. Podemos concentrarnos en este punto que está acá o en este punto que está acá. ¿Cuál de los dos puntos elegimos? Pues bueno, elegimos el punto en donde tengamos más información. Fíjense que si yo selecciono este punto, de acá, pues yo no sé cuál es la tensión. Precisamente eso es lo que me están preguntando, y yo no sé cuál es esta fuerza. Por lo tanto tengo dos incógnitas. Pero si yo selecciono este punto que está aquí, fíjense que yo sé cuál es el peso de la caja. Esta fuerza no la tengo y esta tensión es lo que estoy buscando. Pero si yo selecciono el punto de abajo, tengo un dato que es el peso de ese bloque o el peso de esa caja. Entonces me voy a concentrar sobre ese punto. Me voy a concentrar sobre este punto que está aquí. ¿Qué tenemos? Fíjense que por acá tenemos pues un peso que va para abajo. Este peso. Este peso que está por acá. Tenemos también una fuerza horizontal 2, que sería esta que está acá. Tenemos esta tensión, que es la tensión que nos están preguntando. Y fíjense que esa tensión tiene componentes. Tiene una componente en el eje Y, que lo voy a llamar TY, y tiene una componente en el eje X, que le voy a llamar TX, y esta es la tensión T. Ok. Si nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas de este diagrama, pues vamos a tener lo siguiente. Fíjense ustedes que nos están preguntando cuál es la tensión T. ¿Cuál es la tensión de esa cuerda que está inclinada? Vean que acá tenemos el ángulo, es este que está aquí. Ese ángulo está medido respecto al eje X. Entonces la componente TX de esa tensión va a ir con el coseno y la componente TY va a ir con el seno. Ok, entonces ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener que la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. Uy, estoy escribiendo eso con rojo. Va a ser igual a 0. Fíjense ustedes que el sistema está en reposo, el sistema no se mueve, está quieto, entonces se cumple la primera ley de Newton. Pues ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener entonces en el eje Y pues una tensión TY positiva, fíjense que va para arriba, menos un peso que va para abajo, y eso es igual a 0. Despejando esto vamos a tener que TY es igual a W, y fíjense que TY es T por el seno del ángulo, que le voy a llamar teta, y eso es igual a W. Fíjense que aquí estamos buscando T, entonces lo que hacemos simplemente es despejar T. Vamos a tener entonces que T es igual a W dividido entre el seno del ángulo teta. Fíjense que acá me están dando W y me están dando el seno, entonces simplemente T va a ser pues el peso, que son 60 newtons, dividido entre 45,0 grados, entre el seno de 45,0 grados, seno de 45,0. Metiendo esto en la calculadora, pues vamos a tener que esa tensión es de 84,9 newtons. 84,9 newtons. Perfecto, tenemos entonces resuelto el inciso A. Ok, esta que está aquí, la respuesta del inciso A. Nada más déjenme colocárselo por acá. Este es el inciso A. En el inciso B nos preguntan cuál es la magnitud de las fuerzas horizontales F1 y F2. Fíjense que acá existe una simetría en esa figura. El triángulo rectángulo que se forma
Recuerden ustedes que la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo es igual a 180, es decir, tenemos un ángulo de 90 y los otros dos ángulos tienen que sumar 90. Tenemos un ángulo de 45, por lo tanto el otro ángulo también tiene que ser de 45. Existe una simetría en la figura. Ok, existe una simetría en la figura, y para que el sistema tenga esa posición específica, la fuerza F1 que se aplica para la izquierda tiene que ser igual a la fuerza F2 que se aplica para la derecha. Para que exista esa simetría, las dos fuerzas tienen que ser iguales. Como les digo, vean que hay una simetría en esa figura. Entonces, las dos fuerzas F1 y F2 tienen que ser iguales. Entonces voy a colocarlo por acá. B. Voy a escribírselos acá en letras, porque mi letra es media fea, entonces voy a colocarlos por acá. Debido a la simetría, vamos a ver, ahí está, simetría del sistema, la magnitud F1, la magnitud de la fuerza 1, vamos a colocarlo así, de la fuerza F1 debe ser igual a la magnitud de la fuerza F2, pero con dirección contraria o dirección opuesta. Listo. Ok, entonces eso que está por ahí justifica que las dos fuerzas tienen la misma magnitud pero en dirección opuesta. Ahora, ¿cómo calculamos eso? Pues perfectamente nos podríamos concentrar ahora en este punto que está por acá, o de nuevo concentrarnos en el punto que está abajo, el punto que nos concentramos antes. Yo me voy a concentrar en el punto de abajo. Si ustedes lo hacen con el otro punto, tiene que ser exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar es la dirección de esa fuerza. Sí. Vamos a ver entonces, pues, ¿qué tenemos? Fíjense que acá para encontrar esa fuerza F2 tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces, ¿qué vamos a tener? Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Fíjense que el sistema está en reposo, no se mueve. ¿Y qué tenemos en el eje X? Pues tenemos, fíjense que la componente Tx va para la izquierda y la componente Tx va para la izquierda y la fuerza F2 va para la derecha. Entonces vamos a tener que Tx vamos a tener que F2 menos Tx tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Y de acá simplemente despejamos F2. Vamos a tener entonces que F2 es igual a Tx. Y vean ustedes que Tx es adyacente a ese ángulo. Entonces, pues de aquí vamos a tener que F2 es igual a T por el coseno de ese ángulo que le llamé teta. ¿Sí? Sí. Y de acá simplemente sustituimos los datos. Ok, entonces vamos a tener que F2 es igual a T, que T dijimos que era 84,9 newtons, por el coseno de 45,0 grados. Metiéndose en la calculadora vamos a tener que F2 tiene una magnitud aproximada de 60,0 newtons. Esta sería la respuesta al inciso B. ¿Okay? Entonces, como F1 y F2 tienen la misma magnitud pero dirección opuesta, pues nosotros concluimos que F1 va a tener una magnitud de 60,0 newtons pero en dirección negativa, es decir que F1 va a ser igual a menos 60,0 newtons. Y esa sería la respuesta a este ejercicio 5.10.